El fin de semana surgió una información en la que se expresaba, y tengo entendido que se expresó en punto penal, de que el único jugador que había tenido contacto por parte del cuerpo técnico de la selección de los históricos, pensando en el futuro, había sido el arquero Fernando Muslera. Sí, la dio Fernando Corch. Bien. Y hasta ahí yo diría que la información es correcta. Está claro que esta información, dicha y expresada de esta manera, en un hecho que es real, porque hay un hecho real. Che, ¿hablaron con Muslera? La gente de la selección, sí hablaron con Muslera. Che, en los otros 4 históricos, Godín, Pelado, Cáceres, fundamentalmente Cavani, fundamentalmente Suárez, ¿se contactaron con ellos? No. Y también es cierto. Yo hice alguna averiguación más con relación a este tema. Porque hay una gran preocupación en el entorno de Suárez, y en Suárez concretamente por el tema de la rodilla, de qué pasa que la selección no se comunica. Porque a mí me llamó la atención. Yo no sé si ustedes recuerdan, conferencia de prensa de Bielsa, la primera, cuando es presentado, cuando Alonso, el presidente de la UF, lo presenta, cuando Bielsa se pone a hablar y en el desarrollo mandó a la guerra a los dirigentes y a los periodistas. Y a los técnicos. Y a los técnicos. El dirigente lo tenía al lado, no le dijo nada. Los periodistas, los que siguieron preguntando, nadie reparó en eso. Los que no pudimos preguntar, hubiera sido un buen momento para preguntarle si cuando hablaba de los periodistas se refería a los periodistas uruguayos con quien prácticamente nunca había tenido ni ida y vuelta. Cosa que no pasó, obviamente. Había que levantar centros. Y obviamente los entrenadores, había por ahí algún entrenador escuchando la entrevista que se ve que no tenía chance de preguntar o nadie preguntó. Bueno, no importa. Lo cierto y lo concreto que en aquella conferencia de Bielsa habló que entendía que por un tema de respeto y consideración a la carrera de algunos de los jugadores se iban a contactar con ellos seguramente en el mes de agosto. La eliminatoria arranca en septiembre. Estamos fines de julio. Todavía se está a tiempo. ¿Sí? El tema que llamó la atención de si del cuerpo técnico se comunicaron con Muslera, ¿por qué no se comunicaron con el resto de los jugadores? Para decirle, no te vamos a tener en cuenta, o qué pensás de esto. Bueno, no se comunicaron con Suárez hasta ahora y tampoco con Cavani. Quiero pensar que no se van a comunicar con Godín. Quiero pensar a esta altura que no se van a comunicar con el Pelado, por el Pelado que además ha tenido una lesión. Bien. A ver, si se comunican, no va a ser para incorporar a la selección, a eso me refiero. No que no se puedan comunicar. Entonces me puse a indagar, ¿y por qué Muslera? Y ahí me empiezo a dar cuenta, por una serie de llamados telefónicos que hice en la pasada jornada, que no solo con Muslera, también con Sergio Roget, y no solo con Roget, también con Guille de Amores, y no solo con Guille de Amores, y también con otros arqueros. ¿Cómo se llama el chico que estaba en Italia? Israel. Franco Israel. Italia, ¿no? Portugal. Jugó en Italia en la Jugó en Italia en la Juventus. Y también con Franco Israel. Entonces yo dije, pero para un poquito. ¿Se comunicaron con Muslera por ser uno de los históricos o por ser arquero de la selección? Y ahí es cuando me cae la ficha. Se comunican con Muslera porque es arquero de la selección. A ver, un posible arquero de la selección, como lo es Roget, como lo puede ser Mele, como lo puede ser Israel, de Amores, como lo puede ser de Amores. Entonces no se comunican con Muslera porque es uno de los históricos. Hay una modalidad de trabajo donde no lo hace Bielsa, lo hace el encargado de entrenar a los arqueros, Carlos Nicola, que era entrenador del Tornado Alonso y que hace un buen tiempo es el entrenador de los arqueros de la selección, pero con una modalidad diferente de trabajo. Que cada tanto, en el ida y vuelta, se mandan videos de la actuación de cada uno de los arqueros diciéndole, acá bien, acá hay que mejorar, mira esta jugada puntual. Una modalidad que se hace con Bielsa que antes no se hacía en otras selecciones, ni con Tavares, ni tampoco con el Tornado Alonso. Conclusión, ¿se comunicaron con el histórico? Sí, es verdad, lo que dijo Corch. ¿Se comunicaron de los históricos solamente con Muslera? Sí, es verdad. Ahora, ¿se comunicaron con Muslera porque es histórico? No. Se comunicaron con Muslera porque es arquero y está dentro del radar, como lo está Mele, como lo está Roget,
como lo está de Amores y como lo está Israel. Lo que no significa que no se vayan a comunicar con el resto de los históricos. ¿Ok? ¿Se entiende cómo es la situación? Que hay un paso a decir, con el único de los históricos que se habló es con Muslera y el resto no se contactó. Es verdad. Cosa que no es faltar a la verdad, es verdad. Pero también se comunican con Muslera no siendo un histórico, hay un contexto, sino siendo arquero posible de la selección nacional como los otros arqueros a los que hago referencia. Exacto. Esa es la explicación de por qué hablaron con Muslera y por qué no hablaron con Suárez hasta ahora o por qué no hablaron con Cavani hasta ahora. Lo que no significa que vayan a hablar o que no terminen hablando. Será una decisión del cuerpo técnico. Y lo otro, nunca se comunicó Bielsa con Muslera. Se comunican integrantes del cuerpo técnico, entre ellos el entrenador de arqueros, que es justamente Carlos Nicola. Es la explicación que me dieron a mí de la llamada que hice ayer a la tarde, porque me llamaba la atención. Además, teniendo en cuenta me hacía un ruidito la información. Ojo, reitero, la información que dio el colega en punto penal fue correcta. Simplemente para profundizar un poquito más de por qué Muslera y por qué no los otros. Porque el único histórico es Muslera, perfecto. No es porque sea histórico, es porque es un arquero al cual interactuamos en sus movimientos, en sus actuaciones, en algún videíto, como lo hacemos con Roger, como lo hacemos con Mele, como lo hacemos con cada uno de los arqueros a los que hicimos referencia. Además, una acotación que uno se sorprendió con la noticia, ¿por qué? Porque Muslera tiene 4 partidos de suspensión. Exacto. Recién podrá llegar al 5.o partido. Exacto. Entonces, se habían comunicado con alguien que los primeros 4 fechas no la puedes tener. Totalmente de acuerdo. Ahora, si es así como te lo dijeron a vos, que Carlos Nicola se comunica con los goleros, está bien. Está bien porque evidentemente está en el radar de Bielsa. Claro, yo creo que esta información lo que confirma es que Muslera está en el radar. Sí, está señor. Dentro de la consideración para la selección. Está dentro de la consideración de los tantos arqueros que hay, sabiendo de antemano que hay 4 fechas de suspensión. Claro, ¿sí? claro. Como tiene 4 fechas de suspensión Josema. Como tiene una fecha de suspensión Cavani y una fecha de suspensión Godín.